Hola, buenos días. Mi nombre es Merlin Hiraldo. Pertenezco al grupo número 5, donde estaremos hablando algunas ideas modernas acerca del lenguaje. Moya Pedro. Yo estaré hablando sobre las consideraciones preliminares. En el siglo XX se produce una revolución en los campos de la cultura europea y se afirma que los cambios afectaron el giro lingüístico. Está muy relacionado entre otras cosas con la revolución de la lingüística moderna llevada a cabo por Ferdinand Saussure, quien al concebir el lenguaje como actividad humana y como estructura, le imprime un carácter social a la lengua diferenciada. Eh, Se utilizó lo que es la paroli como lengua real. Brunner sostiene en acción el pensamiento y el lenguaje. O sea, pensamos antes de decir. La idea es que el lenguaje es el medio de la comunicación del cual se realiza la educación. Vygotsky afirma que ni la mente ni la mano pueden lograr mucho por sí solas. Estas necesitan del lenguaje. O sea, como herramienta principal necesitan el lenguaje. Y este nuevo papel del lenguaje se inicia en Nietzsche, continúa con Wittgenstein y siguen con Austin y Searle y posteriormente con los autores Martin, Rorty y Lakoff. Quieren aportar nuevas miradas e ideas alrededor del lenguaje. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es Gloria Estefani Castillo. En esta tarde les estaré hablando sobre el tema de gran interés de los estudiosos de la lengua. Aquí en el giro lingüístico. La lingüística ha reconocido en sus distintos momentos la relación que existe entre la lengua y la realidad. Los signos, es decir, la palabra, dan cuenta de cómo los seres humanos convencimos y organizamos el mundo que nos rodea. En las primeras etapas de los estudios lingüísticos se preeligieron las formas o estructuras de las palabras sobre los significados y usos de la misma. El estructuralismo lingüístico, centro de sus intereses, es describir las relaciones sintéticas y lineales que se dan entre los signos y en nuestras relaciones constantes entre los significados y los significantes. De ahí la explicación del fenómeno del fenómeno lingüístico de la comunicación se agotará con el modelo de código. Se afirma que gracias a la semántica generática se entiende que la forma está unida al significado de la expresión, es decir, que según lo que usted diga o usted conforme con cada palabra, es el significado. La expresión es el producto de las circunstancias en que nos rodea. Sin embargo, son las nuevas corrientes lingüísticas como la teoría de la revelación y la lingüística cognitiva. También está el tema de el lenguaje ordinario en sus diversos usos. Aproximadamente el análisis del llamado lenguaje ordinario es hablar en primera instancia. De esto, lo que había formado anteriormente sostiene ahora la imposibilidad de determinar el sentido de las proporciones mediante la lógica. No podemos concebir el lenguaje como algo constructivo, como algo construido. Independientemente de nosotros, lo que hacemos con las palabras es de lo que determinamos su sentido. Además, se afirma que las palabras no tienen un significado determinado. Es sobre lo que escribimos cada quien, o sea, lo que usted quiera dejar dicho, depende cada tema, o sea, de lo que usted quiera hablar. Que según la coordinación de la palabra es lo que usted va a hablar. En la primera teoría sostiene que en general el significado de las palabras depende de lo que nosotros hacemos con ellas, o sea, de lo que queremos formar en cada párrafo o cada lenguaje que nosotros hablemos. Del contexto de las situaciones que queremos escribir. Las palabras tienen el significado que alguien le está de acuerdo con un aprendizaje. Cada palabra que vayamos a decir tiene que tener un sentido para que tenga
el aprendizaje correcto del oyente. Para él, el lenguaje es una actividad que se lleva a cabo siguiendo unas reglas de manera de juego. De ahí que ya tantos lenguajes cuantos juegos lingüísticos sean capaces de recrear. Hasta aquí mi parte. Hola, mi nombre es Lucía Emperatriz Lora Félix. Yo le voy a estar hablando sobre Austin y la filosofía de la lengua corriente, una de las líneas de investigación pragmática dentro del pensamiento contemporáneo, justamente la iniciativa por Austin, que sin pretender ser pragmática ni ser propiamente un lingüista, desarrolló su más importante idea sobre el lenguaje corriente a partir de la teoría de los actos de habla. Esta mirada del lenguaje en el campo de la lingüística y particularmente en la filosofía del lenguaje. El trabajo pragmático de Austin se sentía fuera de línea de los filósofos del lenguaje y de las lógicas que valoraban las proporciones como verdadero o falso, por expresión, como cuando viajará, ojalá dejará de llover, rico un café amargo. No puede decirse que sea verdadero o falso, es decir, no puede evaluarse de acuerdo a su correspondencia o no con la realidad ya ninguna. A partir de la crítica a la filosofía descriptiva de Austin, construye la teoría de enunciado realizativa, en la cual afirma que el enunciado realizativo tiene las siguientes características. Número 1. Desde el punto de vista gramatical, es una oración declarativa. Número 2. Va el primer pensamiento singular del pensamiento iniciativo. Número 3. No se trata de una oración carácter de sentido, pero, número 4, como verdadero o falso, sino adecuado al enunciado. Hasta aquí mi parte. Bye. Buenas tardes, mi nombre es Isa Clase y le estaré introduciendo acerca de Bastian, palabra viva, ajena, la polifonía del discurso. Bastian introduce acerca de la lingüística y de la filosofía, donde podemos ver que en el 1991 Bastian nos hablaba sobre el análisis de la lengua en su totalidad concreta y viviente, conduce en el translingüístico. Aquí Bastian nos habla acerca de cómo el lenguaje debe de ser, si es abierto, si es cerrado, si es con una o más de una persona. También Bastian nos dice que el lenguaje debe de ser dialógica, donde las palabras entran en contacto, cuando llegan las palabras entran con varios sentimientos. En el lenguaje, Bastian nos refiere que el lenguaje debe de tener en el sentido de emociones, de discurso, de diálogos, de interacciones concretas sobre ambas personas, cómo podemos desarrollarlo en el ámbito del lenguaje, cómo podemos desarrollar nuestro lenguaje lingüístico. También las palabras entran en contacto con otras voces, con otros tonos, con otras expresiones, con otras interacciones vivas, intensas, fenómeno propio, donde las personas toman su autoposición para así tomar una postura diferente, como entrar, como dialogar, como expresarse. También nos dice que la palabra y el lenguaje siempre encuentran un objetivo diferente, hacia cómo orientarnos, hacia cómo expresarnos, que las palabras y de las palabras, valoraciones y los acentos ajenos, que no podemos poner un acento donde una palabra no la lleva, no podemos agregársela, ya que cada palabra tiene su acento, la que lo llevan y la que no también. Bastian encuentra las palabras ajenas y no puede dejar entrar en interacción viva. La palabra nunca debe de llegar muerta, siempre debe de estar en forma viviente para que la persona puedan entender, puedan expresarse, puedan demostrar sus emociones. También nos dice sobre el yo, el él, ello, el también, el nosotros. Cómo comunicar. Nuestro medio nunca es único, no solo es un sistema gramatical, en este no existe un rol individualista y privado, cada uno construye como un colectivo de números, no puede entrar lo que es una sola persona a dialogarse,
sino que debe de concepto un número de personas, cómo interactuarse, cómo desarrollarse su lenguaje. Podemos decir que la palabra participa necesariamente de un diálogo, dado que cuando llega a su receptor ya viene cargada de sentido, de muchos sentimientos, de muchas emociones. Las palabras en su emisión dialoga entre relación y correspondencia con todos los enunciados, como decía anteriormente, donde entra el él, ello, el nosotros, el aquello, el también y entre otros. Entre los fenómenos de este lenguaje vivo están las diversas matrices y léxico, como las personas pueden tener un mejor léxico, como poder mejor que las demás personas puedan interpretarlo, cómo podemos poner un acento a cada palabra. Bastin, el análisis de la lengua en su totalidad concreta y viviente conduce en el análisis lingüístico. Podemos decir que el discurso y la filosofía de Bastin nos ayuda mucho lo que es en el lenguaje y cómo podemos expresarnos a través de eso. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Lucía de la Cruz. El tema de mi exposición es el lenguaje a la luz del experiencialismo o realismo experiencial. Ya que esto trata de lo que es la lingüística cognitiva. La lingüística cognitiva surgió hacia mediados de los años 70 y se enmarca dentro de un paradigma de experiencia. Es decir, que esta lingüística estudia lo que es la mente humana. La lingüística cognitiva busca lo que es la correspondencia entre el pensamiento conceptual y la experiencia corpórea. Cuando hablamos del pensamiento conceptual es cuando la persona utiliza lo que es el pensamiento creativo y que sabe comprender a las demás personas, ya sea el problema o la situación que tenga. En la experiencia corpórea es el conocimiento que la persona adquiere a través de su práctica. El lenguaje es en esencia metafórico y a través del medio obtiene lo que es una ampliación y una extensión de lo que es el sistema léxico. El sistema léxico es el conjunto que conforma un determinado lecto y por extensión. La lengua cognitiva surgió teniendo en cuenta lo que es las relaciones multidisciplinarias, ya que el lenguaje se establece con lo que es otra ciencia, en la que también se analizan lo que son los procesos cognitivos. Cuando hablamos de proceso cognitivo es cuando hablamos de lo que es la percepción, o sea, de lo que nosotros como personas percibimos. También la atención y la memoria, ya que dan información a partir de la percepción, como le había dicho, y lo que es el conocimiento. La lingüística cognitiva asume lo que es el lenguaje y la gramática, ya que están formados por el uso del lenguaje, el cual depende de lo que son las habilidades cognitivas generales, como lo que es la percepción, la categorización y la memoria. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Grace y le estaré hablando sobre el tema número 7, el cual me tocó, la metáfora como proceso del pensamiento. Esta
es el supuesto básico de lo que mencionaban Parton Lafford y Johnson 1980. Estos decían y afirmaban que es difícil pensar en una expresión la cual no sea subjetiva, común, que no sea actualizada en términos de metáfora. También expresaban que la existencia de un sistema conceptual que no solo incida notablemente en nuestros pensamientos y en nuestros actos, sino que además estos nos permitían dotar de un sentido del lenguaje. El sistema conceptual estaba conformado por estructuras mentales que poseen una organización interna y con ciertas propiedades que permitían su interacción dentro de un sistema, y un gran número de estos conceptos estaban basados en carácter metafórico, es decir, que la metáfora no era solo un producto de un uso desviado, sino que era un lenguaje especialmente en los recursos de la imaginación. También pensamos que detrás de cada expresión metafórica hay una red infinita de posibles sentidos, de posibles sentidos, al igual que un giro lingüístico invierta la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Es cuanto por mi parte, muchas gracias.